van a tener un rol importante también en eso, pero ahora vamos a volver sobre eso. Entonces, lo que tenemos es que hay, por un lado, una decisión del Estado que trasciende incluso más allá de la delicada situación política que la Argentina vivía sobre la puja peronismo-antiperonismo. Había especie de un gran consenso con respecto a que las Malvinas debían ser reclamadas en conjunto. Digamos, eso no afectaba, como por ahí en otros temas, la cuestión principal. Y en ese sentido, la llegada, digamos, de la resolución 2065, que es la primera vez que la Argentina logra plantear el problema en la Asamblea General de Naciones Unidas, es importante porque por un lado va a poner la discusión en otro plano. ¿Por qué? Porque con la idea de que el componente multilateral, es decir, las Naciones Unidas, puede ayudar a la Argentina, que es un país más débil en la negociación, a equilibrar esa discusión con Gran Bretaña. Y lograr algo que ninguno de los otros problemas, digamos, los únicos problemas de naturaleza territorial habían tenido, que es precisamente el reconocimiento del problema. Hay un caso similar que es el caso del Belice, de Honduras con respecto al Belice. Gran Bretaña jamás discutió ese tema. Dijo, eso no es un problema. Y de hecho después, en 1960, cuando se independicia el Belice, quedó en una cuestión, lo que se llama una cuestión abstracta. Es decir, Honduras no pudo seguir reclamando ese territorio porque, digamos, se creó un nuevo Estado. Que ese es un riesgo que nosotros corremos en esta cuestión. Que los Kerper en algún momento, de acuerdo con Gran Bretaña, decidan formar un Estado. Eso es algo que uno siempre tiene que tener. Sin embargo, la Argentina va a utilizar, digamos, durante el gobierno de Ilia, una serie de recursos que exceden incluso a esa administración. ¿Por qué? Porque la idea de vincular el problema de Malvinas con la temática de la descolonización, que era la temática predominante, digamos, en la Asamblea General en ese entonces, deviene de los propios recursos burocráticos, para llamarlo de alguna manera. Quien se le va a ocurrir la idea de vincular Malvinas con la resolución 1514, que es la que establece, digamos, los criterios para la descolonización, va a ser un funcionario, entonces un joven funcionario de Cancillería en ese entonces que se llamaba Enrique Ross, que además, dadas las paradojas de la historia, va a ser el encargado del Departamento Malvinas durante la guerra. Hay varios personajes, el otro es Costa Méndez también, que tiene la rara paradoja de haber sido canciller en dos instancias, digamos, de evolución del problema de Malvinas. Entonces, Enrique Ross va a ser el primero, junto con Lucio García del Solar, quienes van a empezar a hacer lobby dentro del aparato burocrático, y dentro de la Cancillería, para convencer a quienes estaban arriba en la jerarquía de que la forma que la Argentina debía realizar era esa. Y ahí van a lograr cierta permeabilidad por parte de Zabal Ortiz, que era el canciller de Ilia, pero que además y eso también quería, y ahí volvemos un poco a esta cuestión de la acción de la sociedad. Es muy interesante también porque uno de los encargados, digamos, de armar, por decirlo de alguna manera, el discurso histórico sobre la cuestión Malvinas va a ser Bonifacio del Carril. Bonifacio del Carril fue canciller de Guido, es decir, del gobierno anterior a Ilia. Pero además era el presidente de la Academia Nacional de la Historia en ese momento. Ese es el otro. Y después hay una colección con Caleguá también que me resulta interesante. Caleguá va, digamos, antes de la sanción de la resolución, va a dictar una conferencia en la Casa de Gobierno, y de hecho se creó una Comisión Popular por la Soberanía Argentina de Malvinas, que tenía lugar en el Instituto Ravignani, que es el instituto que investiga historia en la Universidad de Buenos Aires. Es decir, que hay una presencia muy importante de la sociedad civil en esa construcción. Incluso el manifiesto de esa comisión permanente es bastante interesante porque empieza diciendo, nosotros sabemos que las Malvinas son nuestras. Empieza diciendo eso. Hay una afirmación categórica, como no dejando, y mejor dicho, no, nosotros lo sabíamos, lo sabemos y lo sabrán nuestros hijos. Esa es la expresión que tiene allí que está en un volumen, digamos, de la publicación de Ravignani que se llama Boletín de Estudios Históricos del Instituto Ravignani del año 66. Y es interesante, decimos, porque digamos, excede, digamos, me parece, esta cuestión de que el reclamo de Malvinas excede, por decirlo de alguna manera, la mera manipulación política, digamos, coyuntural de cada momento.
Ahora bien, también una cosa que me parece importante plantear, digamos, con esto, porque la aparición, digamos, de la resolución 2065 es la que fija los parámetros de la discusión con Gran Bretaña, es decir, que es una discusión bilateral, que es un problema de soberanía, aunque no lo dice expresamente, pero la resolución da a entender eso, y que debemos tener en cuenta los intereses de los isleños. Esos son los 3 criterios sobre los cuales la resolución habla y que son los puntos que la Argentina reclamaba en la discusión. En contra de Gran Bretaña, que planteaba que es que de haber discusión es una discusión de 3, Argentina, Gran Bretaña y los Kelpers, ¿sí? Y que, bueno, la cuestión de la soberanía está sujeta, ¿sí?, a otros temas, como la conectividad del continente con las islas, el tratamiento hacia los isleños, etc. Si ustedes miran estos 2 patrones contrapuestos, digamos, a lo largo, digamos, desde la aparición de la 2065, vamos a ver que hay una relación muy directa entre aquellos gobiernos, digamos, que, como señalaba Juan Carlos Puig, son de tendencia autonomista, es decir, que buscan márgenes de maniobra, no estar afiliado a la esfera de la gran potencia, sino ganar márgenes de maniobra. Esos gobiernos generalmente se asientan en una negociación de carácter multilateral, y en donde, digamos, buscan generar recursos de poder para lograr avances en la negociación. Frente a lo que Juan Carlos Puig llamaba, digamos, dependencia racionalizada, que son aquellos gobiernos que entienden que la Argentina es un país sin márgenes de maniobra y que por ende debe aceptar los lineamientos de las grandes potencias, para no hacerlo muy extenso, ¿sí? Y eso tiene y eso también uno puede ver que hay a los gobiernos que uno puede titular con esas características, que pueden ser los gobiernos de la Revolución Argentina, el proceso militar, el gobierno de Menem, el gobierno de Macri. Vamos a ver que ese tipo de gobiernos encamina una forma de negociación que se acerca mucho a la tesis británica, e incluso en algunos momentos peligrosamente a la tesis británica. Entonces lo que tenemos es que, digamos, decíamos, generalmente los gobiernos de carácter, digamos, autonomista, que puede ser el de Ilia, digamos, el peronismo de los 70, Alfonsín mismo, el caso incluso Duhalde mismo, a pesar de la debilidad institucional que tenía, apostó por la cuestión más institucional, sin volver, digamos, a alguna cosa del pasado. Obviamente los gobiernos Kirchner también. Y en ese sentido, digamos, lo que vemos es que aparecen, digamos, en ese mecanismo de negociación, generalmente apuestas a incrementar la relación con América Latina y Tercer Mundo. Es decir, el país, cuando busca negociar con Gran Bretaña multilateralmente, ¿dónde busca apoyo? En América Latina primero, y en una segunda instancia en el Tercer Mundo en general. Esto se puede ver, bueno, en el caso de Ilia, por ejemplo, cuando el gobierno argentino decide cambiar una posición con respecto a la incorporación de nuevos estados a la OEA, por ejemplo, para lograr el voto de los países de habla inglesa, digamos, de la región. Uno puede verlo incluso también en fases más recientes, que es el caso, por ejemplo, de toda la acción que se desplegó, digamos, sobre todo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández, en donde hay una política consciente hacia África, sobre todo para lograr, porque África siempre fue un continente que fue esquivo al planteo de Malvinas. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que la Argentina planteó es la limitación del principio de autodeterminación, cuando hablamos de esta cuestión de los deseos y los intereses, ¿sí? Si la Argentina reconoce los intereses, ¿eso qué significa? Que no les va a afectar, digamos, la propiedad privada, la religión que tengan, sus creencias, etc. Pero que sí, digamos, lo que sí no son admisibles, digamos, no son admisibles para la autodeterminación. ¿Por qué? Porque no son un pueblo. Y además, ¿por qué? Porque dentro de la 1514, que es la resolución de las Naciones Unidas que fija los criterios de la descolonización, el único límite que tiene la autodeterminación es el principio de integridad territorial, que es sobre lo cual la Argentina sostiene sus argumentos en favor de su soberanía en las islas. Entonces, en ese sentido vemos que, y decíamos que en el caso de África, que lo que desplegó Cristina Fernández, porque ahí también es interesante, porque
podemos ver que hasta el 2011, 2012, más o menos que es hasta donde llega el artículo, hay más un esfuerzo de latinoamericanizar. Incluso yo sería un poco más, más reducido en eso. En realidad se logró la afiliación del Mercosur, sobre todo el Mercosur político, porque ahí va a haber incluso una resolución que el Mercosur toma, que a mí me pareció que es trascendente y que quiebra una inercia, digamos, de lo que venía ocurriendo desde los años 90, que es la resolución del Mercosur, donde se prohíbe a los barcos con bandera de Malvinas atracar en puertos, ¿sí? En puertos del Mercosur, que incluso adhirió Chile, que Chile, digamos, siempre fue, por la historia, digamos, nuestra historia en las cuestiones de cuestiones de naturaleza territorial siempre fue conflictiva para la Argentina, la relación Chile-Malvinas Argentina. Y en ese sentido, digamos, decimos que, digamos, de estos tipos de gobiernos lo que buscaba claramente es aumentar, digamos, la audiencia a favor de Malvinas y lograr apoyos importantes. Y que en cierta medida eso también tiene que ver, me parece, con un problema general que tiene la política hacia Malvinas, que siempre está englobada, digamos, no hay una continuidad en la política, digamos, en Malvinas, porque siempre aparece como un problema, digamos, de segundo orden. Y entonces siempre está impregnada por los criterios principales. Sin embargo, hay cuestiones que me parecen importantes, porque, por ejemplo, esta cuestión de la tercermundización del problema de Malvinas viene de la mano de planteos más generales que la última fase de los gobiernos kirchneristas tenían con respecto, por ejemplo, al ingreso a los BRICS. ¿Por qué? Porque los BRICS reconocen la soberanía argentina de las islas. En diversos momentos y instancias históricas, digamos, han apoyado, incluso pensemos que en el caso de China, por ejemplo, el establecimiento de relaciones que se logra sobre el final de la dictadura de la NUCE en 1972, uno de los puntos nudales de esa relación es precisamente el reconocimiento recíproco de la situación de Malvinas y la situación de la isla de Formosa. Entonces, tenemos apoyos importantes en ese sentido, y eso también lo señalo porque me parece que si Gran Bretaña puede hacer oído sordo a lo que las Naciones Unidas solicita a partir de las resoluciones, digamos, que fueron saliendo, es precisamente porque tiene poder. Y en la medida que el esquema de poder internacional cambie, digamos, eso puede ser mucho más favorable a nuestros intereses. Eso es una cosa que me parece. Sin embargo, digamos, y a pesar de tener y lejos, digamos, de por ahí el diagnóstico con el que parte, por ejemplo, la administración actual, digamos, con respecto a la situación de la Argentina con el mundo, está claro, digamos, para los gobiernos de la orientación parecida al gobierno actual, ese como fue el de Menem o el del proceso militar, que la cuestión de Malvinas es un problema. ¿Por qué? Porque te lleva a pelearte con quien vos no querés pelearte. Es decir, y eso incluso hay declaraciones de la anterior canciller de Macri que son muy elocuentes. Digamos, hubo una exposición de la canciller en el Council Foreign Relations de Nueva York, que es un ¿cómo podríamos decirlo? Es un think tank, es un... Claro, es un foro, digamos, digamos, es un foro que lleva determinadas ideas previas. Generalmente el Council Foreign Affairs lleva gente de republicana, digamos, ¿sí? de derecha, hacia más a la derecha, digamos, ¿sí? Para decirlo de alguna manera. No es, claro, de la derecha más a la derecha, ¿sí? Sí, y es interesante ahí, porque ahí uno ve cuando ella expone la incomodidad que le genera el problema. Cuando dice, bueno, entonces, ¿qué van a hacer con Malvinas? Entonces, bueno, tenemos que conversar, y ahí aparece una expresión que después la va a repetir en la presentación que hizo en el Senado. Bueno, hay que barrer los obstáculos en la relación. ¿Y cuáles son los obstáculos, digamos, que para... Ni más ni menos todas aquellas trabas que durante, digamos, se fueron llevando adelante, digamos, en los últimos 15 años, sobre todo en dos aspectos que son los que tienen que ver con los acuerdos de pesca y los acuerdos de hidrocarburos que fueron firmados en la década de los 90.
que el de hidrocarburos es el más interesante de los dos. ¿Por qué? Porque era una declaración tan ambigua cuando se hizo en 1995, ¿sí?, que los dos gobiernos tuvieron que salir a aclarar qué quería decir cada uno en esa declaración, y los dos dijeron cosas exactamente contrarias a lo que uno decía sobre el otro. Mientras la Argentina decimos, no pusimos en juego la soberanía, los británicos decían, no pusimos en juego nuestra soberanía. Digamos, era una cosa bastante... que esos son los logros de la diplomacia a veces, donde se busca no decir nada y finalmente termina complicando la situación, digamos, ¿no? Pero claramente ahí el objetivo británico era cumplir con algo que, y a eso sí quería hacer una breve alusión, de cómo cambia el interés británico por las islas, porque ahí también hay otro elemento importante para tener en cuenta. Como bien señaló Claudio, en el siglo XIX las islas tenían un objetivo de tipo estratégico militar, y que tenía que ver con la expansión británica en el mundo, ¿sí?, con el hecho de ser la primera potencia en el mundo. Cuando comienza la Guerra Fría, es como que Gran Bretaña oficia de segundo de Estados Unidos, y las islas tienen relevancia para que Estados Unidos tenga por interpósita persona, por decirlo de alguna manera, el control del pasaje bioceánico. Ahora bien, hacia los años 60 esa relevancia estratégica decae. ¿Por qué decae? Porque empiezan a aparecer los llamados misiles intercontinentales. Entonces ya no es necesario estar cerca de ningún lugar. Uno tiene los hilos en Kansas, en algún lugar de eso, aprieta un botón y puede hacer estallar cualquier lugar del mundo, ¿sí? Entonces, cuando empieza a aparecer eso, ya no es necesario tener recónditos lugares del planeta. Y además se cruzaba con otro problema, que era la decadencia de la principal actividad económica de las islas, que era la actividad lanar, que era una actividad que había bajado la rentabilidad claramente, y uno puede ir viendo cómo la población iba en constante decrecimiento. Sin embargo, va a pasar algo en los años 70 que cambia la percepción británica sobre las islas, que es un incidente que involucra a las... que tiene lugar, durante el gobierno de María Estela de Martínez de Perón, que tiene que ver con un incidente que se llamó el incidente Shackleton, ¿sí? Los ingleses decidieron hacer una misión científica a las islas para ver qué había ahí, y básicamente lo que buscaban eran dos cosas: riqueza hitícola e hidrocarburos. El informe va a salir 3 años después, en 1978, eso incluso generó un incidente diplomático por el cual la Argentina y Gran Bretaña rompieron relaciones hasta el año 77. Sin embargo, acá lo importante es que el informe Shackleton, más allá de ver la potencialidad de las islas, hace una serie de recomendaciones políticas, y que son, si uno se fija, las que sigue el gobierno británico desde ese momento hasta hoy. Básicamente el objetivo principal, y eso lo plantea en la tercera o cuarta punto, del informe, dice: es necesario, para lograr la potencialidad económica de las islas, tratar de limitar la obstrucción que significa el reclamo de la soberanía por parte de la Argentina. Y si uno mira, la principal prioridad británica es esa. Lo fue en los años 90, cuando el restablecimiento de relaciones después de la guerra, y lo es ahora. Incluso no sé si vieron que a mediados de este mes, más a principios de este mes de agosto, el gobierno británico le está reclamando al argentino que cumpla con el convenio, con la declaración que se firmó en septiembre. ¿Por qué? Porque en realidad es para nuestros intereses es una pésima declaración. Y eso se demostró incluso precisamente lo que lleva a caer, por decirlo de alguna manera, el argumento, de los obstáculos, ¿no? Y de la remoción de obstáculos, cuando en realidad lo único que se renueve son aquellas medidas, que la Argentina había tomado en resguardo de su soberanía, que cuáles eran. Si había empresas que licitaban, empresas británicas que licitaban bajo la administración británica de Malvinas, iban a ser sancionadas por la Argentina porque nos estaban robando, porque evidentemente si esos recursos son nuestros no los pueden sacar o explotar libremente. De hecho incluso había avances judiciales interesantes en ese sentido. Y básicamente, lo que el gobierno argentino se compromete es en desmontar todos esos elementos. ¿Por qué también es importante? Porque eso, todas esas actividades, la pesca primero y después la actividad, el otorgamiento de licencias de hidrocarburos, le dio a los habitantes de las islas un aumento de su calidad de vida.
Y lo que había sido un movimiento descendente de disminución de población, desde mediados de los 80 en adelante, aparece nuevamente como un crecimiento de población. Digamos, hoy en las islas viven casi 3.000 personas, más de 3.000 personas, de los cuales creo que son 1.000 son extranjeros, digamos, ¿sí? Entonces, eso se debe precisamente a que hay un rendimiento, y de hecho el PBI de las islas es más alto que el de Canadá. Y eso se debe precisamente a que existen recursos económicos. Y el problema de los recursos económicos es que garantizan la soberanía política en el largo plazo. Es decir, cuando la Argentina obstruye esas cuestiones, no lo hace, digamos, por una cuestión, digamos, de que no quiere que hagan negocios, sino que en realidad está resguardando sus propios intereses. Y creo que ahí está también una de las cuestiones en las cuales se encuentra el proceso de negociación en Malvinas, donde tenemos, digamos, por delante, digamos, hay muchos desafíos, hay muchas cuestiones muy interesantes que han ocurrido a favor de la Argentina en estos últimos años, y que no la estamos aprovechando abiertamente. Por ejemplo, el hecho de las declaraciones del COVEMAR, digamos, con respecto a nuestros límites marítimos. El propio Brexit es una ventaja, es decir, las islas, la economía de las islas en un 80% exporta a la Unión Europea. Entonces eso va a dificultar la economía de las islas. Hay una serie, digamos, de elementos, incluso la propia actitud defensiva de Gran Bretaña en muchos foros internacionales. Yo me acuerdo que cuando fue en el 2014 que vino el presidente del Comité de Descolonización a la Argentina y ratificó, digamos, una posición favorable a la posición argentina con respecto al reclamo de las islas, y al año siguiente los británicos hicieron un informe, digamos, demostrando que los colonialistas éramos nosotros, digamos, que eso en la época de David Cameron ocurrió. Entonces, bueno, lo que tenemos es un proceso difícil porque hay variables que nosotros no manejamos claramente por ser un país periférico, dependiente, pero tenemos que ser astutos, digamos, en algún sentido, y optimizar, por decirlo de alguna manera, nuestra escasez de recursos. Y que es la única manera de lograr, digamos, una resolución del conflicto, digamos, de manera favorable a lo que son nuestros intereses, digamos, ¿no? Eso nada más tenía para decir. Gracias. No. Sí, sí. Una pregunta, que esto es de bestia, pero digo, ¿hay registro en qué momento, digo, tomando en cuenta la identidad de la Avenida Bernet, yo leí por ahí que se crea una escuela, se hace un principio de una escuela porque en el proyecto de desarrollo de la isla iban a aparecer los niños y que no solamente estaba reservado a esa educación selecta. Sí, de hecho, perdón. No sabía. De hecho, creo que Bernet tuvo una hija en las islas. Que nació en las islas. No, nace acá pues está embarazada. No, tres, van con tres. Con tres chicos. Con tres chicos. Uno dice, la madre empieza a caminar allí. Y al mes y medio que llega acá tiene el cuarto. Bueno, la concibió en las islas. Sí. No sé eso de escuela. Probablemente a futuro. Pero en ese momento. Pero bueno, sumaría un poco a da que pensar, ¿no? Si evidentemente en aquellas épocas había mentes iluminadas dentro de los gobiernos de la provincia de Buenos Aires o quienes dirigían los destinos del país naciente para pensar en unas islas remotas perdidas en el océano cuando la Patagonia estaba vacía. Evidentemente había pensamiento estratégico, sí. por lo menos. Sí, o habría algún interés, o habría un interés puntual también, claro. Porque creo que ahí el rol de Bernet, como marcó Claudio, es importante, que es la diferencia entre las islas y la Patagonia, me parece. Es decir, estaban interesados porque había alguien que quería hacer negocios ahí. Porque además, eso lo señala bien Juan Carlos Puig, digamos, la despreocupación territorial deviene, digamos, en la élite argentina o en la oligarquía argentina, básicamente a partir de entender como que eso no es redituable no es redituable económicamente, entonces por eso no le dan bolilla. Y creo que en el caso de Bernet mostró que, digamos, que podía haber una administración económica de las islas y que por ende, digamos, podía sacarle algún rédito más allá de la cuestión territorial, etcétera.
Sí, porque es cierto, es paradójico, porque digamos, mientras hay despreocupación generalizada por otros territorios, en ese caso, y yo te debe ser por eso, seguramente. No, te quería hacer por ahí, marcando una opinión. El tema vos marcaste bien de este involucramiento de sectores de la sociedad civil. ¿Cómo lo ves después de la guerra? Porque estoy pensando en ese documento de 2012, de un grupo, digo, más allá de la opinión que uno puede tener, digamos, de intelectuales que plantean una cercanía a la cultura británica. Claro. No, y volver a los 90 incluso, a la estrategia de seducción, que yo no la mencioné. Claro. Sí, aparece, digamos, es lo raro del anuncio de lo nuevo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que lo nuevo que está recubierto de lo viejo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay digamos, por la Argentina, digamos, mejor dicho, la Argentina, o todos los que pensamos, mejor dicho, que los kelpers no son sujetos tenemos que ser claros en eso, porque hay como una especie de cuestión maniquea, como que, bueno, los vamos a tratar como si fuesen esclavos, digamos. Claro. Y no es así, digamos. En realidad, digamos, el único derecho, digamos, que ellos no tienen por no ser un pueblo, porque para digamos, acceder a la autodeterminación hay que ser un pueblo. Bueno, ellos no lo son. Es más, los actos, digamos, de avance de ciudadanía que tuvieron con posterioridad a la guerra, todos confirman su nacionalidad británica. Y por ende, digamos, su falta de cercanía con el entorno, es decir, son menos malvinenses, son más británicos. De hecho, son ciudadanos británicos, estuvieron, digamos, bueno, ese era el otro que me había olvidado, estuvieron integrados como territorio extra europeo dentro de la Constitución de la Unión Europea, que el hecho de que Gran Bretaña haya salido de eso también es una ventaja para nosotros, porque nos permitiría avanzar con países que han sido más reticentes en ese aspecto. Claro, exactamente. Y es cierto lo que vos planteás, lo que pasa es que hay un discurso que en algún punto me parece falso, digamos, ¿no? Porque que se habla desde el desconocimiento, yo creo que eso también, y se opera sobre el desconocimiento. Es decir, cuando esos intelectuales presentaron esa política nueva, era claramente una reedición de lo que habían hecho en los 90 el menemismo, es decir, que es una apuesta peligrosa, digamos, porque es un tercer sector con el cual nosotros no tenemos ninguna vinculación, y que en realidad que es un sector que si tiene problemas, tiene que hablarlo con su gobierno. Porque con el mismo derecho, digamos, podríamos decir, bueno, todos los que los bonaerenses están representados, que los santafesinos están representados, ¿no es cierto? Yendo por el absurdo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, esa declaración de esos intelectuales, digamos, me parece que parte de cierta desconocimiento, digamos, de la cuestión específica, digamos, ¿no? De por qué, digamos, cuáles son los criterios que hacen que un pueblo tenga o no ese criterio. Y un uso liviano, por decirlo de alguna manera, de lo que puede ser la extensión de derechos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y donde claramente tenía un objetivo de política interna, digamos, digámoslo también, digamos, porque eso es lo que querían decir, bueno, ven, el kirchnerismo no los trata bien, digamos, no nos trata bien a nosotros y no los va a tratar bien a ellos, cuando en realidad es algo que es una posición que atravesaba, digamos, durante muchísimo tiempo, posiciones políticas del peronismo, del radicalismo, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que ahí está esa cuestión, digamos, de operar sobre la ignorancia planteado en un esquema donde no tiene, digamos, por lo menos desde mi punto de vista, no tiene ningún sostento técnico, por decirlo de alguna manera. Simplemente yo opino lo que me parece, que en algún punto son también de tener esas posiciones en otros temas, digamos, ¿no? Sí, soy un pavo real y opino lo que me gusta opinar, digamos, ¿no? Y quiero que me miren y que me alaben. Tiene repercusión pública. Claro, exactamente, no es cualquier... Claro, pero por eso, porque operan sobre la ignorancia. Entonces, toda la gente que dice, claro, ¿cómo no van a poder decidir? No, bueno, no pueden decidir porque primero hay una resolución de Naciones Unidas que dice que el criterio de integridad territorial es el límite, y no que anula, es el límite al derecho a autodeterminación, y no lo escribió digamos, Kirchner o quien sea, digamos, lo escribieron en el año 60 las Naciones Unidas, que son procesos de discusión de textos. Cualquiera que haya seguido un proceso de discusión de esos textos es un proceso larguísimo, tedioso, digamos, donde tratan de nunca de decir nada,
Y a pesar de eso, eso está contenido ahí. Entonces, evidentemente, eso es un dato importante, no es un dato aleatorio, por decirlo de alguna manera. Bueno, también ahí en esto me parece que da para un análisis, que es el tema de la población, en la cual hoy por hoy solo el 40% de la población de las islas es verdaderamente isleña. Y el resto, un poco asociándolo a la historia comercial, son gente que está de paso, que tiene contratos de trabajo por 5, 6 años, por 2 años, y que votan, después de un tiempo votan, pero en realidad solo el 40% es isleño. Y creo que también es interesante analizar a través de la historia cómo el imperio de alguna forma ha hecho un control demográfico de Malvinas. Porque si uno compara desde 1910, tanto Punta Arenas como Ushuaia, en 1911 todos tenían la misma población, más o menos. Malvinas hoy tienen alrededor de Ushuaia pasan 100.000 habitantes, Punta Arenas es un pueblo, es una ciudad importante, y Malvinas siempre quedó en una línea que hoy isleños hay 945, más o menos, un poco más de 2000, 2000 y pico, pero si vos vas al año 50, son 1800, son 1000, o sea, ahí llama algo la atención, de que no hay un desarrollo y por qué. Y bueno, evidentemente hay un control. No, porque también ellos regulan quiénes van a entrar. Claro. Porque hoy te dice, bueno, vos podés entrar porque sos de Santa Elena, vas a entrar porque pertenece al Come, ¿no? Claro. Vos vas a entrar porque necesitamos tantos tipos para el petróleo, pero después no hay un incentivo de población y argentinos menos. Y pasa también que crezca mucho la población para que no puedan llegar a tener la idea de querer ser un Estado propio. Pero un Estado se puede hacer con uno sí, solo. Sí, se puede, pero... Pero hay una cosa que me parece que es complementario a esto, y es que durante mucho tiempo el comercio de las islas era de la FIC, de la Falkland Island Company, que era de una familia, de un dueño, digamos. Entonces también ahí me parece que no hay una constitución de una intención de hacer un pueblo, de hacer una sociedad, digamos, no hay... de hecho, derechos políticos tuvieron después de 1985. Totalmente. Bueno, Thatcher es cuando empieza la división de la tierra, que parece un Estado socialista, es cuando cambia un poco la relación y le quita la FIC un poco de... Claro, porque ahí cambia la forma de administración de las islas, porque hasta ese momento los isleños, digamos, los ingleses tampoco le daban participación en los asuntos. Claro, porque es decir, el Imperio Británico tiene una estructura jerarquizada y las islas están en lo que se llaman dependencias y territorios, que es la última categoría, que es donde quienes viven allí no tienen ningún derecho. Digamos, los británicos le eligen el gobernador, digamos, las pautas, etcétera. Lo que va a hacer Thatcher después es subirlo de categoría para poder, digamos, para que se arme el Consejo de las Islas. Pero claro, ahí está el control que señala bien Mario. Ahí tienen control de quiénes son los que votan, son los 900 esos que seguramente ninguno, digamos, se va a salir, digamos, de ser británica. Claro. Y no nosotros también, todas estas que no denunciamos nosotros mucho esto, es que por qué ellos tienen posibilidades de comprar tierras en nuestro territorio y nosotros no podemos comprar en terreno en Malvinas. Entonces, esta cuestión de la libertad de estos países que tanto hablan de la libertad, nosotros no nos permiten comprar tierra en Malvinas y ellos compran la Patagonia. Aparte, porque me parece que en Malvinas, lo vimos mucho, Malvinas es verdaderamente uno de los últimos ejemplos vivos de ser una colonia. Un territorio de la colonia, donde los propietarios, los que pueden acceder a la propiedad, son los británicos, y los demás, los pueblos que pueden ir, van a los servicios. Es decir, todas las demás nacionalidades, las 41 nacionalidades que hay aparte de la británica, de la inglesa, en Malvinas, están en las áreas de servicios de los propietarios habilitados, de los que tienen propiedades efectivas, negocios efectivos, etc. Y pensando esto que me parece interesante, que Alejandro planteaba y lo rescató Claudio,
esa sociedad es una sociedad que, digamos, Internet ha sido una verdadera apertura, pero el único entretenimiento eran los pubs hasta las 8 de la noche, digamos, no había una sociedad en los términos que nosotros reconocemos, una sociedad donde el ocio tiene parte, el entretenimiento, la educación. No, pero además tienen tipos de que están controlando qué es lo que sale en los diarios argentinos para hostigar. Sí, De hecho, a mí me pasó, ¿cuándo fue? Hace como 2 o 3 años publiqué una nota de opinión en Clarín, me acuerdo, sobre la 2065, y inmediatamente apareció uno, que es mentira, que esto, que lo otro. Y todo con el discurso bajado, digamos, del Penguin News, digamos. ¿sí? Esa cuestión que aparece a partir del libro también de Cohen, en esto que estamos haciendo, es a partir del 2012, donde ellos cambian todo ese sistema de seguridad que tenían y lo agudizan. Es tanto que tienen una cantidad de trolls, así todos los días, que están controlando cualquier manifestación que ahí aparece esta operación Quito de espionaje que tenían ellos y sacan todo el sistema de control de inteligencia que tenían y ahora hacen uno nuevo a partir de 2012. Y a partir de ahí, con una combinación con una isla en Arabia, cambian todo el sistema de internet, ahí hacen todo ese control y cuando nosotros ponemos Falkland, Malvinas, o lo que sea, cae toda esta cuestión de quién está hablando. Bueno, en internet hay grupos y boblas y que aparecen siempre Y tienen la historia de que hasta el año 1941 Argentina no hizo ningún reclamo, que todo tiene otra historia. Y tienen periodos. No, de hecho ellos dicen que no había nadie, digamos, hasta ahora, digamos, el discurso era que no había nadie cuando ellos llegaron. Ahora ya empiezan a decir, bueno, en realidad no los echamos. Bueno, si echaste porque había alguien, digamos, entonces empiezan a... El problema de las medias verdades es ese, que bueno... La estrategia es decir que hay 70 nacionalidades, que es un estado plurinacional, casi como Bolivia. Hay uno de estos, dos del otro, pero dice, bueno, es una cosa libre. Yo no quiero intervenir. No quiero interrumpir, pero yo sé que Alejandro y Claudio seguramente también tienen otras actividades. Entonces, lo interesante sería cerrar con alguna pregunta puntual. Seguramente vamos a seguir en diálogo por eso hacia adelante. Nos queda todo un capítulo que era preguntarle, no ha sido mencionada la palabra Cantártida. En el eje de lo histórico a lo mejor no hay nada, pero sí sabemos que hacia adelante vamos a tener que hablar en la relación Malvinas-Antártida. Hay muchas cosas que nos quedan por delante, vamos a seguir en diálogo con ellos, pero bueno, alguna pregunta puntual les agradecemos y los liberamos, porque bueno, han sido muy generosos hasta acá. El compañero. Sí, no, más con el tema actual. Hace poco escuché el cierre del Centro de Revisión Histórica. ¿Tiene algo que ver con volver atrás con algunas cosas en este tema Malvinas? El centro de, ¿cómo se llama? Manuel Dorrego. Instituto Dorrego. Instituto Dorrego, ¿a eso te referís? Yo creo que tiene que ver, digamos, por ahí eso tiene que ver con otra cuestión, digamos, con cierta intolerancia de los tolerantes, para llamarlo de alguna manera. Donde, bueno, es decir, es claro, digamos, que el gobierno actual, tiene un objetivo que es homogeneizar el discurso en torno a determinados conceptos y principios con los cuales ellos adhieren, digamos, y todo lo que sea disonante tiene que desaparecer, y me parece que tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Más que con una cuestión general, ¿no? Y con una cuestión específica de Malvinas. Porque obviamente que el tipo de discurso revisionista es un discurso que hace ruido también con respecto a la cuestión de Malvinas, por un discurso nacionalista. Pero bueno, me parece que tiene que ver más con esa otra cuestión. No creo que en principio estén emparentadas esas dos cuestiones. Pero bueno,
Liberémoslo, puede No, ser, liberamos porque todo. ustedes no lo liberan, siguen hay preguntando dos cositas que son. y vamos a seguir el diálogo con No, los sí. compañeros. Pero por ahí me parece que porque por ahí estas cosas quedan como ya se saben, pero hay dos cuestiones que me parece que para cuando se inician estas cuestiones de Malvinas son interesantes resolver. Primero era que también lo del tema de la cuestión Malvinas en el 65 y que incluye y la nacionalidad o no de los habitantes de Malvinas. Porque, digamos, ¿qué significa la cuestión Malvinas Claro. cuando ingresan en el 2065 Claro. con Georgia del Sur? Claro, o sea, digamos, es Malvinas y todas las islas adyacentes, digamos, no es solamente las islas, sino todo el arco de las islas antárticas. Lo que pasa es que hay una cosita, los británicos en los 50, a fines de los 50, dividieron la administración de Malvinas, porque antes la administración de Malvinas ocupaba las Islas Malvinas, las que llamaban las Antillas Australes, que son Chelas, Sandwich, Orcadas del Sur, y la porción que ellos reclaman de la Antártida. Y a fines de los años 50 ellos dividieron la administración, ¿sí? Por un lado Malvinas y Sandwich, y el resto como parte del sector antártico. ¿Por qué los británicos hacían eso? Bueno, porque evidentemente estaban presumiendo que en algún momento iban a entregar Malvinas y cortar, porque ahí lo que está en juego, y eso es una de las cosas que me olvidé decir del informe de Shackleton. El informe de Shackleton lo que habla es de la potencialidad no tanto de las islas, sino de su proyección hacia la Antártida y de las riquezas que la Antártida tiene. Piense que hay petróleo, hay agua potable. Y eso va a ser, digamos, el que tenga a disposición de esos recursos le va a dar una ventaja, digamos, sustancial, y creo que, digamos, lo que se está, por eso ahora, digamos, la discusión ya no es tanto de una cuestión estratégica en términos estratégico-militares, como fue en un principio el despojo, digamos, y durante el siglo XX. Ahora es una cuestión estratégica desde el punto de vista de los recursos naturales. Me parece que eso es una cuestión ahí importante, digamos, para tener en cuenta. Y que los británicos, es decir, porque uno tiene que pensar, no es que ellos son muy inteligentes, digamos, muy inteligentes, por eso construyeron un imperio de la nada. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, uno tiene que ver esa política para ver dónde encuentra las fisuras, digamos, ¿no? Y no esperar ingenuidades por parte de ellos. Y no cometerlas nosotros, porque creo que eso también es el otro problema, digamos. A veces nosotros somos ingenuos cuando vamos a plantear algunas cosas. Por ahí no ingenuo. Bueno, por ahí hay el interés, vale, digamos, también. Bueno, le damos un aplauso a los compañeros.